tenemos un nuevo ciudadano, es decir, tenemos nuevas personas ahora acá, personas con nuevas necesidades, con nuevas formas de enfrentarse a la vida, con nuevas conductas y que vamos a analizar como un aporte nuevamente a la comunidad y esta vez pensando en la parte política. Para eso esta vez he invitado a Gisela, que me va a acompañar para darle un poquito más de frescura a estos videos, pues porque ya solo ver a Giovanni como que cansa un poco. Entonces me acompaña Gisela y con ella vamos a conversar sobre este tema político. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, Giovanni, muchas gracias por la invitación. Bueno poder compartir con ustedes un momento para poder conversar de temas relevantes aquí en la ciudad. Estamos viendo que existen muchas preguntas, estamos en un ambiente de inquietud, de querer conocer más hacia dónde se dirige tanto los comercios, el país, qué vamos a hacer, y en este contexto es bueno que vayamos conversando, vayamos conociendo un poco más. Y para esto, pues yo les voy a acompañar un poquito. Chévere, Gisela. Muchas gracias. A ver, vamos a un poco a topar las preguntas que nos han hecho. Ya, si yo me olvido, Gisela, de alguna, pues que ya leímos, me vas contando. Lo primero, la parte comunicacional de cómo el político se va a dirigir ahora, es totalmente diferente, va a ser totalmente diferente. Ya no van a haber meetings, nada de caravanas. Todo va a ser de alguna manera virtual. Y claro, nos vamos a ver invadidos prácticamente de comunicación a través de los medios tradicionales como televisión y radio, pero va a estar súper fuerte la comunicación en redes sociales. Entonces allí los medios alternativos van a jugar un rol súper importante, pues porque en ese sentido lo que se pueda crear digitalmente va a generar un aporte muy, muy, muy importante de cara a lo que se vaya a comunicar, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido el cambio es radical, es radical. Por eso nosotros en las comunicaciones que hemos venido haciendo en nuestras redes sociales, hablamos de que el político analógico desaparece y ahora el político que sea digital es el que tiene las de ganar. Ya se han visto algunas cositas que han venido pasando en anteriores elecciones, tanto en nuestro país como en otros, donde se han hecho campañas extraordinarias en redes sociales, pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que el político tradicional tiene que adaptarse a esta nueva realidad. Y eso va a requerir del apoyo de expertos en comunicación digital, de expertos en manejo de información, en manejar la información. Por ejemplo, lo que va a pasar, y yo les adelanto, va a suceder es que van a haber mucha análisis de información de Big Data sacada de las redes sociales. Eso va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, nos van a examinar para ver los patrones de conducta y ese tipo de cosas, ¿no? Mira, Giovanni, ¿qué te parece acerca de la actual, no una campaña formal, pero en realidad lo que se está observando es que tratan de llamar la atención en este momento, aprovechándose de la situación del coronavirus, del aislamiento, de las muertes en Guayaquil? Ya se vio que Cintia versus Soto, se empezaron a lanzar mensajes como una especie de campaña política a medias. ¿Qué opinas al respecto? A ver, los políticos tradicionales están un poco tratando de atraer la atención, y ya se están dando cuenta instintivamente, artesanalmente, de que la única forma que tienen en este momento es meterse en las redes sociales, hacer comunicación digital,
¿no es cierto? Y un poco también comenzar a jugar con los medios tradicionales, la televisión, la radio. Pero ahí sí hay un desafío súper importante, porque uno puede tener dominio sobre los medios tradicionales, porque son canales contados. Acá son 2, 3, 4 canales, y si tú haces alguna alianza con esos medios de comunicación, puedes llegar a tener mucha exposición. Pero ahora van a jugar un rol súper importante las redes sociales. Ya no vas a poder simular grandes caravanas, no vas a poder simular grandes meetings, ¿no es cierto?, de gente. De pronto ahora vas a tener que generar debates. Y van a ser debates de contenido, pero la gente va a tener que aprender a filtrar esos contenidos, ¿no es cierto? Es un nuevo contexto en el cual se van a ver envueltos, o en el que van a tener que participar los políticos de ahora. Tienen que ser políticos digitales, modernos. El que sabe meterse el que sabe usar el Facebook, el Twitter, el TikTok, el YouTube, ese es el político que va a tener mejor llegada. Puede tener un excelente equipo de marketing digital, pero si el político no es digital, porque él es la materia prima de esto, difícilmente va a tener una buena acogida. Entonces, o sea, el tema del debate, de esa polémica que se ha generado con Cynthia Viteri y yo creo que es como un poquito para traer la atención, que instintivamente el ser humano está en este momento de donde hay conflicto, donde hay un poco de problemas, para poner la atención ahí y ver cómo yo voy a reaccionar a eso. Y ahora con respecto a la figura política que debería como que empezar a mostrarse, porque de momento están la mayoría de políticos quemados, no hay caras nuevas en la política, no, o al menos no se las ha visto. Ya no existe la confianza, hemos visto un presidente ausente en plena crisis, el vicepresidente tratando de compensar esa ausencia. No obstante, se nota que la inconformidad de la ciudadanía, en cada uno de los Facebook yo estoy al pendiente y observo de que no hay o sea, no fue tomada de buena manera las medidas actuales, que yo sé que son en pos de la solidaridad, de ayudar, pero se han visto temas como que el presidente prefirió pagar las deudas en lugar de brindar protección, seguridad a los médicos, que son quienes en este momento realmente están poniéndole el pecho a las balas, pero no se ha visto ese apoyo. Entonces, en este contexto, ¿qué figura debería salir, debería aparecer o debería, no sé, para la ciudadanía que todavía no hemos visto a ningún actor nuevo en la política? ¿Cómo debería ser este nuevo candidato? Chévere. Mira, yo te voy a dar mi punto de vista desde el lado que yo manejo, ¿no? Que es el comportamiento del ser humano, el comportamiento del consumidor, el comportamiento del ciudadano, ¿no es cierto? Porque yo politólogo no soy, ¿no es cierto? Pero digamos que el político a quien tiene que conquistar es a su ciudadano, a un ser humano. Entonces, por ahí podemos tranquilamente dar nuestra opinión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que las autoridades actuales, el gobierno actual, le acaba de dar la estocada final con todo lo que ha hecho a la vieja política, a la forma de hacer política antigua. Creo que, y se nota claramente que ellos no saben manejar la comunicación digital, no manejan para nada, ni creo que, o no sé si no los previnieron, no sé si de pronto minimizaron el hecho de que se les iba a salir de las manos el tema de la crisis, de la crisis sanitaria, sobre todo que está en Guayaquil, que se les iba a ir de las manos eso allá, y que el ciudadano tiene nuevas armas ahora, no digamos armas, nuevas herramientas para poder levantar su voz. Antes, si es que un canal de televisión no iba a entrevistar a una persona, nadie lo escuchaba.
Ahora solo hace falta tener un celular que grabe videos, que tome fotografías, y basta con tener acceso al internet, sea por datos o sea por Wi-Fi, y tú ya puedes comenzar a hacer escuchar tu voz. Y hay gente que tiene el mismo sentimiento, que puede comenzar a viralizar ese sentimiento que tiene, ¿cierto? Entonces, por eso digo que la antigua forma de hacer política, ya con lo que hizo Lenin Moreno en este momento, ya le dio la estocada final, al menos acá en el Ecuador, y va a comenzar a morir. ¿Cuál es el político? ¿Cómo tiene que ser el político nuevo? Tiene que ser un político que hable el lenguaje de la generación Z y la millennial, que son la gran mayoría del padrón electoral en este momento. Estamos hablando de personas menores a 30, de 39 años más o menos para abajo. Son los millennials y los centennials, ¿no es cierto? Son ciudadanos 100% digitales, conectados con el mundo, conectados con unos con otros en tiempo real. Para ellos hace falta, o basta con tener acceso a una cuenta de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, para ellos comenzar a hacer sentir o hacer ver lo que sienten en realidad. Y son comunidad, pues, son comunidad. Los millennials tienen una forma ya un patrón de conducta para moverse en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Los centennials de la misma manera. Entonces, yo siento que los políticos actuales están muy lejos de entender eso, muy lejos de entender eso. Al único que yo lo he visto, y creo que es porque es millennial en realidad, es el presidente, no me acuerdo el nombre, de El Salvador, Bukele, me parece que es. Él es el que está entendiendo el cómo se maneja este tema, ¿no es cierto? Ya a mí en realidad me da mucho coraje que este presidente haya puesto o haya dicho o nos ponga de ejemplo como de cómo no se debe manejar este problema de la pandemia. El que Ecuador es el que peor ha manejado este problema acá, ¿no es cierto? Me da mucho coraje de que él coja nuestro nombre, nuestro país, pero me da mucho más coraje el saber que eso es cierto, pues, que es verdad, pues, que lo manejaron a la maldita sea y no de la forma correcta. Tan tonto es que hayan dicho que no han dicho la verdad y no se dan cuenta los políticos con eso. El momento que el presidente dice que no se ha dicho la verdad, que no son los datos oficiales y que él ha dado la orden de transparentar los datos, en ese momento él está diciendo que ellos siempre han sido mentirosos, que ellos han mentido siempre. Entonces, o sea, ahora como un centennial o un millennial que está conectado con la información en ese momento, ¿cómo puede creer que lo que le va a decir Otto, o le dice Cintia Viteri, o le dice Jaime Nebot, o le dice Rafael Correa, o le dice cualquier otro de los políticos que tenemos actualmente, le está diciendo la verdad? ¿Cómo sabemos en este momento? Entonces, les están dando la estocada final. Yo quiero pensar que es adrede, ¿no? Que sí son muy inteligentes y que lo están haciendo adrede. Porque, chuta, si es que en realidad lo están haciendo porque no saben, entonces pues ya nos damos cuenta de por qué nuestros países están haciendo. Sí, en realidad, aparte de las mentiras, nos encontramos con gente, bueno, tocando el tema de la educación virtual. Ahora, antes era un mito que se puede estudiar de manera virtual. Hoy, por las circunstancias de esta pandemia, nos hemos visto en la obligación de realizar este tipo de educación virtual. Y ahora estamos notando que contamos con una generación que tiene un acceso fuerte a la parte tecnológica, que si en este momento no siente el complemento educativo que está recibiendo, puede entrarse en YouTube, puede hacerse experto incluso en estadísticas
y de esta manera también contrastar la información que le acaba de dar el gobierno y ve que los números son más gruesos que lo que en realidad nos han dicho. ¿Qué opinas de eso? Claro, en realidad eso es lo que pasa es que lo que te digo es, la gente puede crear sus contenidos y mandarlos a redes sociales. Pueden ser contenidos que estén bien creados, bien hechos, porque hay millennials estadísticos que manejan Big Data, que manejan redes sociales, expertos en marketing digital, ¿no es cierto? Hay centennials hiperconectados, o sea, a ellos los vemos manejando 3 pantallas al mismo tiempo, están con el celular, están con la computadora y están con el televisor, y en el televisor no en el canal tradicional, en el televisor están con YouTube, en la computadora están haciendo la tarea y en el celular están conectados con sus amigos. Entonces, ellos crean sus contenidos en tiempo real e investigan lo que está pasando acá en el Ecuador y lo que está pasando en otros países. Entonces, nos comparan lo que están haciendo las autoridades en este momento acá con lo que están haciendo en otras partes. Entonces, ahí comienza a haber un juicio de valor en relación a la capacidad que tienen los políticos de gestionar, ¿no es cierto? Entonces, así como el Bukele nos tomó de ejemplo, lo va a tomar de ejemplo, él, por ejemplo, dijo que basta con meterse a Twitter, pones Ecuador y te vas a videos y ya encuentras lo que está pasando en Ecuador. Eso es lo que están haciendo los millennials y los centennials ahora, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que así como el político y todo su equipo puede crear contenidos, ¿no es cierto?, que los puede luego difundir mediante Facebook, WhatsApp, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden crear contenidos que no sean verdad, ¿no es cierto?, y se pueden crear contenidos que sí sean un análisis verídico, pero ahí en cambio el ciudadano común y corriente de a pie sabrá lo que le llegará, ¿no es cierto?, lo que será verdad, cuando tendrá que discernir qué es verdad y qué no es verdad, ¿no es cierto?, para que un poco pueda tomar luego las decisiones. En todo caso, yo creo que uno de los mensajes principales está en que ya no hay cómo desviar la atención facilito, ¿no es cierto? Hay que ser experto en Big Data y en redes sociales y en marketing digital. Tienen que ser expertos en eso. Pero no es suficiente con que el político tenga un equipo experto en eso, sino que él tiene que desarrollar su capacidad para manejar este contexto, este nuevo contexto, de esa forma. Ya no podemos comparar con lo que hizo, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, que manejó las redes sociales. Pero el contexto es totalmente diferente en este momento. ¿Ya? No vas a poder embanderar, por ejemplo, una ciudad ahora, porque ya no tiene mucho sentido eso, ¿no es cierto? No tiene, por ejemplo, lo que nosotros decíamos, que el consumidor ahora tiene como una introspección hacia sí mismo y se cuestiona el cómo él se ha manejado respecto de la naturaleza. Entonces, ¿cómo crees que va a haber un centennial o un millennial, a un político que todavía sigue en lo tradicional de embanderar la ciudad con publicidad, que luego ni siquiera van a quitar, de pintar la ciudad con su publicidad? Ya no va por ese lado. Eso, queridos amigos, fue un grato placer estar en esto. Ya se nos fue el tiempo un montón. Sí, porque quedan pendientes temas como, por ejemplo, aparte de las nuevas campañas, cómo va a ser en este momento las elecciones cuando ya se presenten. Ya no va a ser la típica papeleta, el acercarnos a lugares y juntarnos todos, hacer grandes filas. Quedan todavía esos temas pendientes de cómo van a ser las nuevas elecciones, cómo va a ser ese candidato, aparte de que ya nos acabas de mencionar que va a ser digital. Pero hay nuevos temas en los que debe enfocarse ese político, porque no podemos comparar la realidad de las elecciones pasadas. O sea, podemos observar también que el presidente nos queda debiendo mucho con respecto a la actuación que tuvo.
el presidente, la primera dama. ¿Y te acuerdas, Gisela? Yo lo dije. ¿Te acuerdas? En fines de febrero, me parece que fue. Que tuve, no me acuerdo exactamente, fue fines de febrero que tuve una entrevista y yo lo dije y me preguntaron a mí, no sé si te acuerdas, que me preguntaron, ¿y qué hacer en este momento de pandemia? Y lo dijimos, que cierren inmediatamente las fronteras y restrinjan la movilización con todo el dolor del alma, pero tenían que hacerlo. Se demoraron, se relajaron y por eso digo, no sé si es porque son inocentes, porque no entendieron, o por mala gente es porque lo entendían y querían que adrede pase esto. No creo que sea eso en realidad, ¿cierto? Pero nosotros lo dijimos, tiene que cerrar eso. Y me preguntaron ahí en la entrevista que si creía yo que si el gobierno iba a bajar su reputación, la imagen que tenía, pues sí lo dije, porque yo al menos no seré politólogo, pero al menos de comportamiento del ser humano sí sé bastante. Yo lo dije, pues, o sea, si con el problema que tuvimos anteriormente no pudieron reaccionar de la manera adecuada, con esto los iban a freír, o sea, y ahí estamos, ¿no es cierto? Sufriendo las consecuencias de una muy mala gestión de esto, muy mala, muy mala. Pero bueno, estamos ahí y nosotros seguiremos aportando con esta información, dando nuestro punto de vista para un poco orientarnos, ¿no? Les comento que nosotros vamos a continuar o a salir con la siguiente ola de medición la siguiente semana, la cuarta ola, y ya acabamos de publicar la tercera, viene la cuarta ola, donde ya vamos a preguntar a o la intención de voto, si ustedes quieren. ¿Quién es presidenciable y quién no? Y vamos a medir a estos candidatos digitales. Así que estén atentos. Les agradecería mucho, ya voy a hablar como youtuber, que nos ayuden viralizando este tipo de información, porque eso nos aporta a nosotros. Somos una empresa que, igual que muchas, está manteniéndose a flote, tratando de mantenerse a flote, pero para eso nosotros sí estamos conscientes de que necesitamos de su aporte, del aporte de ustedes, de los que valoran este tipo de contenidos y nos ayuden compartiendo esto y suscribiéndose. Chao. Chao.